Informe especial con Lucía Díaz en un día especial. Lucía, bienvenida. Así es, Héctor. Muy buenas noches a todos en casa. Bueno, una fecha muy importante porque estamos hablando de la Semana Mundial de Concientización de lo que tiene que ver con la donación de órganos. Un tema del que se habla mucho, pero en la práctica a veces cuesta. Y hay muchísimas personas, Héctor, en lista de espera, esperando que llegue ese órgano que les pueda devolver la salud, que les mejore su calidad de vida. En algunos casos la situación es tan grave que lo que se espera es una oportunidad para seguir viviendo. Entonces es importante que le podamos dar espacio a estas fechas que lo que pretenden es abrir agenda y hablar de estos temas que son tan sensibles y tan importantes. Y para empezar a meternos ya en temas, si te parece, Héctor, vamos a escuchar el testimonio del doctor Luciano Caponcelli, que él es el responsable de la UTI allí en el Hospital Regional Pasteur, donde se han realizado con mucho éxito en más de una oportunidad trasplantes, y él nos explica cuál es la situación actual en la Argentina, sobre todo después de la ley Justina. Hoy lo que se hace, se solicita, se firma un consentimiento informado donde se le informa, valga la redundancia, de que se van a ablacionar los órganos. Pero sí lo que hizo la ley es que fundamentalmente haya muchísima difusión, porque bueno, por la empatía que generaron los papás ante y la chiquita ante la pérdida justamente de ellos. Es cierto que en la práctica, lamentablemente, es una situación en donde esa misma persona que previamente estaba de acuerdo en la donación, se ve en ese momento de que tiene un familiar fallecido y tiene que decir que dar la autorización o el consentimiento para donar. Hay diferentes tipos de donación. Una, la que más todos conocemos, que es cuando hay muerte cerebral, como bien usted decía, ante o un traumatismo del cráneo o un ACV hemorrágico, el cerebro deja de funcionar, no tiene más vida ese cerebro. Ya el paciente está muerto en ese momento, por más que el corazón le siga latiendo, ¿sí? En ese caso se llama corazón batiente y puede donar todo tipo de órganos, tanto sea corazón, pulmones, riñones, que son 2, e hígado, páncreas, intestino. Hay otra forma de donar, que es donar tejidos, ¿sí? Que son las córneas, las válvulas cardíacas, hueso, que eso se da en un paciente que falleció ya, como todos conocemos la muerte, ¿no? La muerte ya, como todos conocemos, cuando deja de funcionar el corazón. Y otra forma de donar, ¿sí? Es el paciente donante vivo, ¿sí? Que puede ser los riñones, que todos conocen, ya es más conocido, como bien usted decía. Nosotros, al tener 2 riñones, podemos donar uno y tener una vida normal, ¿sí? Con el riñón que nos queda. Se puede donar hígado, una porción del hígado, ¿sí? A un paciente pediátrico, ¿sí? Pero no podemos sacar un hígado entero porque si no esa persona fallecería. Entonces, donante vivo se puede donar una porción del hígado. Y puede ser también, pero acá en Argentina, hasta donde tengo entendido, no está legislado, una porción de pulmón, ¿sí? Excelente nota en Inforred. Claro, esta mañana hablábamos con el doctor Luciano Caponcelli, que hacía estas salvedades, ¿no?, de las diferentes formas de donar órganos, de dar vida a través de la donación, y es importante dar lugar a este tipo de información porque hay como mucho mito, hay también desinformación en torno a esto. Y hay tabú también, hay porque es algo tabú. que no se habla en la mesa. ¿Cuántas veces en la mesa hablamos de este tema? Y Sí. la posición que tiene cada uno, que en su gran mayoría estamos a favor de la donación, pero es un tema para Claro, bueno, conversar. lo decía ahí Caponcelli en la nota, ¿no? En la teoría todos estamos dispuestos, todos estamos de acuerdo, pero en la práctica se ve cierta dificultad para que esto se ejecute, porque podemos hablar de casos extremos, como decía el doctor, de una persona que tiene muerte cerebral, o una situación de una persona, un donante vivo, que puede prolongar la vida de otro, claro, a través de la donación. Y es seguir viviendo con un órgano, depende del órgano, obviamente, claro, en el caso de los riñones. Pero bueno, después empiezan todos estos mitos, todas estas situaciones de qué pasa con ese que dona, cómo es la vida, si hay alguna dificultad posterior, y empiezan los miedos y los arrepentimientos, que es muy común que ocurra. Equivocados, digo, tanto el miedo como el arrepentimiento, porque el porcentaje de efectividad, tanto para el que recibe
como para el que da, es altísima la probabilidad de realmente cambiarte la vida. Así es, exactamente. Bueno, y nosotros tenemos aquí en Villa María un conocido comunicador, Miguel Bazán, que fue trasplantado hace 11 años. Nosotros hoy hablamos con él, nos contó su historia. Hay algo de esto, del miedo, del me dijeron qué sí yo, el arrepentimiento y también la esperanza de aquel que, en este caso, como Miguel, vive con diálisis, que no es sencillo, y con la ilusión de poder encontrar aquel órgano que le permita vivir y vivir de una manera mejor. Antes del trasplante propiamente, yo estaba en diálisis. Antes de diálisis tenía una vida normal, digamos, ¿no? Trabajaba en radio, como sigo haciéndolo hoy, y tenía una vida normal de cualquier persona, digamos, como cualquiera se puede imaginar en su casa. Sí, el año 2005, el doctor Del Pozo, en un análisis de rutina, me descubre que tengo problemas del riñón, digamos, que tengo que hacerme ver, porque tiene alto unos valores y demás, que obviamente es cuestiones de los médicos. Entonces me voy al doctor Ancarani, aquí a Colf, donde efectivamente tenía un problema en los riñones. Yo soy de esas personas, recomiendo esto, de que no se queda con una sola opinión. Obviamente que esa opinión era la acertada. El doctor, yo le debo obviamente al doctor Del Pozo, al doctor Ancarani, a Amadeo y a la doctora Bergamín y a todo el equipo de Colf, le debo la vida, literal, ¿no? Entonces me fui al Hospital Argerich de Córdoba, al Hospital de Córdoba justamente, hasta que dejé de viajar, me hago la fístula en el brazo para diálisis y el 12 de enero de 2007 entro a diálisis. Nunca me olvido ese momento porque fui a consulta con el doctor Ancarani junto a mi mamá y le digo, me dice, bueno, tenés que entrar en diálisis. ¿Cuándo? Ahora. Bueno, dígame cuándo, ahora cuándo. No, ahora, en ese mismo momento del consultorio me fui a la máquina, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezó a cambiar toda mi vida porque empecé a ir 3 veces por semana a diálisis, que me salvaba la vida, pero bueno, era todo una cosa muy tortuosa, digamos, porque un día llegaba de buen ánimo a mi casa, otro día no, era tremendo. Entras en diálisis y automáticamente haces los trámites para entrar en lista de espera del INCUCAI. El INCUCAI, que es el instituto donde está la lista de espera de todos los trasplantados. Que en aquel entonces, estoy hablando de 2007, había 7.000 y un poquito más. Hoy hay más de 9.000 en lista de espera. Más allá de la ley Justina, que ahora gracias a Dios está en vigencia, donde todos somos donantes, sigue habiendo una lista muy grande de espera. Empecé a hablar con familiares para que me donaran. Hubo un primo que me dijo que sí, se hizo los estudios, era compatible, y en el momento en que íbamos a poner fecha para trasplantar, se arrepintió. Y eso puede ser porque le habían comentado a alguien que había tenido una hija que se había trasplantado y él, el que donó, no había quedado bien. Y eso no lo tienen que hacer. ¿El qué? El dejarse llevar por comentarios. Tienen que consultar al médico, que son los que saben, porque no, todos los casos son distintos. Todas las personas somos distintas, tenemos distintas patologías. Los que donan y están en buen estado de salud después no toman medicamentos. Sí, nosotros los trasplantados, porque debemos hacerlo, porque tenemos un órgano extraño en el cuerpo y para que no lo rechace debemos tomar inmunosupresores. Pero los que donan tienen que informarse. Hay mucha falta de información. Obviamente que me bajoné un poco, lógico, pero podía pasar. Incluso en la misma sala de trasplante puede pasar que el que dona se arrepiente. Puede suceder. Y uno, si bien se pone mal, no tiene que enojarse con esa persona porque es una cuestión lógica, de miedos, de un montón de cosas. Y es respetable, ¿no? Y se suspende todo, no importa. Porque es un operativo se llama, ¿no? Cuando hay un donante que es posible para vos, que puede fallar de esta manera, digamos, que la persona se arrepienta. Y bueno, y seguí esperando y tratando de ver otros familiares y no había compatibles y seguí esperando hasta que apareció el 8 de marzo de 2012, donde entro en operativo de nuevo, y el 9 de marzo, el 8 de marzo de 2012 era justo el Día Mundial del Riñón, ese día. Y el 9 de marzo, viernes, esas cosas no se olvidan, me trasplantan, el 9 de marzo de 2012.
historia superadora de alguien que nosotros en el medio obviamente lo conocemos y conocíamos exactamente lo que fue todo su peregrinar hasta llegar al trasplante. Claro que sí, bueno, y lo viste emocionado ahí sobre el final y en varios momentos de la entrevista, Miguel recordando todo lo que le tocó vivir, bueno, se emocionaba, habló también mucho de su familia y también habló, Héctor, de la vida después del trasplante. ¿Qué es lo que pasa después de que finalmente llegue ese momento tan esperado, tan ansiado? Él nos contaba allí lo que veíamos recién, 3 años dializándose, lo que significa eso para el cuerpo, el estado de ánimo y el tratar de seguir haciendo las cosas que uno hace habitualmente, trabajar mientras el ánimo y el cuerpo lo permiten, pero es muy complejo porque realmente para el organismo es un desgaste muy importante, en este caso, por ejemplo, la diálisis. Pero cuando llega ese día, ese 9 de marzo, ese segundo cumpleaños, como dice él, todo cambia. ¿Y cómo es el día después de ser trasplantado? Bueno, nos cuenta en esta segunda parte. Es anónimo, pero yo de casualidad, digamos, no creo en las casualidades, pero esta vez fue casi. Estaban haciéndome los estudios en la guardia del Hospital Córdoba y había un paro de anestesistas. Entonces, en una piecita contigua, estaba hablando evidentemente por teléfono con otro compañero, un anestesista, y le dice, sí, mira, vamos a hacer este trasplante. Sí, es de Córdoba, es de Villa María, dijo. Es de Salta y dona 2 riñones. Entonces, en ese diálogo yo me di cuenta, y dijo la edad, era un chico de 10 años, y en ese diálogo me di cuenta que era un niño de 10 años que aparentemente había tenido un accidente y demás, que todavía no conocía a la familia. Ese es un avance que ha tenido el INCUCAI, que antes no se podía conocer a la familia. Ahora uno tiene que pedir al INCUCAI y poder conocerlo, y si la otra parte acepta, se conocen la familia del donante y el donante, ¿no? Pero todavía no me animo. Yo pienso, perdón, en la familia, ¿no? De él y en mi familia, que después de trasplantado me fueron contando cosas que ellos vivían conmigo durante el proceso de diálisis, y era muy fuerte. A ver, volví a vivir yo y volvieron a vivir ellos. Porque cuando uno se enferma, en general, digo, no importa qué, se enferma toda la familia. Es fuerte, es muy duro. Yo tenía la fe de que el riñón no fuera rechazado, y de hecho no lo es, cruzando los dedos, sigue todo así. Y entré en una sala donde estaba todo, digamos, todo sanitizado, para llamarlo de alguna manera, no sé, 10, 15 personas, y los anestesistas, todo, hasta que me dormí, por supuesto. Me desperté en una sala totalmente solo, donde entraba solamente la enfermera. A los 3, 4 días recién pudo entrar la familia, mi mamá, y yo pensaba en eso, en que iba a cambiar mi vida, no tanto como cambió, para bien, pero cambió totalmente. Y los famosos 2 cumpleaños que se tienen cuando nace de nuevo es así. Yo tengo el 9 de marzo y el 11 de noviembre. Son 2 fechas, y a partir de ahí empecé a hacer todo lo que me gusta. Empecé a seguir estudiando canto, a seguir estudiando actuación, a seguir con la radio. Estudié doblaje, estudié todo lo que a uno le gusta, ¿viste? Que uno tiene que hacer, no cuando le pasa esto, tiene que hacer siempre. Nunca, a ver, a veces no se puede, ¿no? Pero bueno, en lo posible trabajar de lo que a uno le gusta es genial, y hacer lo que a uno le gusta cuando tiene tiempo fuera de su trabajo, ni hablemos. Uno empieza a valorar las cosas que realmente importan, ¿me entendés? La familia, que siempre valoré, pero lo veo desde otro lado. Los tiempos libres que uno aprovecha, las cosas que a uno le gusta, que parece repetitivo, pero es así. El tiempo, que es lo que más vale, disfrutarlo de lo más que se pueda. ¿Qué le dirías a esas personas que todavía hoy están en espera? Y que no pierdan las esperanzas, que nunca bajen los brazos. Yo siempre, en toda mi vida, digamos, fui siempre positivo, vi el lado positivo de las cosas, incluso estando en diálisis. Yo cuando estaba en diálisis seguía trabajando, seguía haciendo radio, y del otro lado no sabían lo que nos pasaba. Y creo que de eso se trata a veces. Creo que todos nos ponemos una máscara y salimos a la calle, pero tratar de no bajar los brazos, de rodearse de familiares y no bajar los brazos, porque va a llegar la solución, siempre llega. Si uno hace las cosas como tiene que hacerlas, que es haciéndole caso a los médicos. Yo no tenía que tomar un vaso de agua por día nada más en diálisis. Bueno, hacer eso. Hacerle caso a los médicos nada más, y esperar
que va a llegar y tratar de buscar algún familiar o algún amigo que vía judicial se pueda hacer, pero sobre todo no bajar los brazos nunca, porque eso te hace mantener las defensas altas, estando bien anímicamente, y entonces te prolonga un poco más la espera, si se quiere. Soy Miguel Bazán, fui trasplantado en el año 2012, el 9 de marzo de 2012, y los invito a donar órganos. ¿Cuántos años han pasado? Y sin embargo se sigue emocionando seguramente como el primer día, que volvió a nacer. Claro, claro que sí. Por eso él dice que el 9 de marzo es su segundo cumpleaños, esa fecha tan especial en la que tuvo esta segunda oportunidad para seguir viviendo y con mayor calidad de vida. También volvieron a la vida, como decía él, su familia, su mamá, que hoy lo acompaña incluso en esto que Miguel hace, que le encanta más allá de la radio, que es el canto, Sí. que va a estar dando un show próximamente, el fin de semana próximo, y es toda la familia, el entorno, los amigos, todos vuelven a respirar con esta posibilidad de seguir viviendo, ¿no? Porque es muy, muy difícil afrontar una situación de estas. Pero lo afrontó, es bueno tener ese mensaje por parte de él y ese replanteo que todos tenemos que hacernos. Porque para este tipo de efemérides lo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de salud, sirve para la reflexión. En casa, termina el noticiero, quedarse charlando y me parece oportuno hablarlo para saber cuál es la posición de cada uno de nosotros, corrernos de los miedos, intentarlo al menos, y si no podemos corrernos, consultar con un profesional. Claro, y sobre todo corrernos de esa postura de que a mí nunca me va a pasar, esto le pasa a otros, entonces si no hablo de esto, bueno, es como que es algo que no me corresponde, que no ocurre, y en realidad todos podemos llegar a tener una situación de estas y necesitar, como estas 9.000 personas que decía Miguel que están en lista de espera, bueno, tener la posibilidad de seguir viviendo a través de la donación de órganos. 9.000 personas Sí. en lista de espera. 9.000 personas en lista de espera. Evidentemente, uno no sabe exactamente cuáles son los números, lo marcan algunos como estimativos, pero todavía falta mayor conciencia a la hora de donar, ¿no? Así es, Héctor. Así que bueno, ojalá que este sea un granito de arena, un aporte más para que el tema se siga hablando, como decís vos, y que podamos generar conciencia. Excelente informe. Muchas gracias.